inmediato, ¿no? Nuestros pequeños se desplazan a sus ambientes de atención. Ellos son atendidos también a través de una instrucción, como no, en la palabra del Señor, pero sobre todo, ¿no? Un espacio de ellos también pudiendo disfrutar de lo que es estar al lado de otros niños, ¿no? Que aman al Señor, algunos seguramente ya incluso, pero sobre todo de otros niños cuyos padres, cuyas familias no tienen ese mismo sentir en el corazón, ¿no? Ese temor hacia el Señor. Hoy, ¿quién está en la cuna? Si alguien puede alcanzarme los datos, Viviana, Liz, Cris, la hermana Sonia. Uy, hay que llamarles, ¿no? Están llegando. ¿Solo dos están viviendo? La hermana Liz, ella da solita, dice, ¿no? Solita yo doy, dice. Luego están en el salón de los párvulos. Hermano David. Gina, ¿no? ¿Y quién va a ser sujetarme hoy día? Misael, ¿no? Misael, muy bien. Misaelito como auxiliar en el salón ahí de párvulos. Y finalmente en los más grandes, que es el salón de primaria, el hermano John Trujillo, ¿no? Que hoy estuvieron desfilando, ¿no? Por aniversario en la Facultad de Arquitectura. Bueno, damos gracias, ¿no, Señor, por este conjunto de hermanos que también domingo a domingo están sirviendo. Hoy se está implementando ello, lo que se había anunciado hace un par de semanas ya. Queda pues respecto a la innovación, ¿no? Que se está dando en el Ministerio de Escuela Dominical en relación a que ahora los niños durante la semana tienen que leer el pasaje que luego se va a estudiar el domingo, ¿no? Estuvo enviando a las mamás, a los papitos, y espero, ¿no? Que se haya tomado ese esfuerzo, y qué precioso, ¿no? Realmente si se está tomando también esa disposición, ¿no? En el corazón. Muy bien. Ahora sí, hermanos, quisiera pedir, ¿no? Que vayamos preparando nuestros corazones, pero con la precisión, el alcance, ¿no? El alcance en ese sentido, de que, hermanos, hoy después del servicio, vamos a tener hoy la Santa Cena, que está dando, ¿no? Los insumos que hemos entendido también están listos en su mayor parte. Y luego de eso vamos a tener una reunión de informe, ¿no? Vamos a hacer un pequeño informe administrativo del manejo, ¿no? De la economía en esta primera parte del año, los balances, ¿no? Un informe de la última actividad que hicimos, la última apoyada, ¿no? Que hicimos, y la mención también de algunos cambios que vamos a estar haciendo en algunas áreas, ¿no? De la iglesia. Y finalmente, va a ser muy puntual por ello, vamos a planificar nuestra siguiente actividad, ¿no? Porque habíamos indicado que íbamos a realizar 3 durante este año. Así que, hermanos, ni bien termina el servicio, unos minutos para saludarnos, abrazarnos, animarnos, y luego ingresamos de inmediato, ¿no? a este tiempo de informe, y pedirles realmente, hermanos, que se puedan quedar, ¿no? Yo sé que la gran mayoría de los que me acompañan tienen ese amor, esa identificación, ¿no? Con la iglesia, así que estoy seguro, ¿no? Van a estar atentos y prestos también lo que sea dispuesto en ese sentido. Muy bien, vamos ahora sí, hermanos, para que el tiempo no nos gane por todo lo que hay que hacer en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias. Por favor, ahí donde está, acompáñenme a abrir su Biblia en Primera de Corintios. Hoy estamos un poco agripados, hermanos. Me han contagiado, algunos de ustedes me han contagiado, hermanos. Estuvimos, ¿no? Hace un par de días en la iglesia de Yaurín, que está de Conchamarca, una media hora más arriba, ¿no? Y bueno, ahí el frío sí es bravo, hermanos, ¿no? Así que hemos resfriado un poco, pero un tiempo muy bonito también en el Señor. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 5. Y hoy sí le voy a pedir concentración, porque es un pasaje un poco complicado, un pasaje que tiene que ser bien entendido, y un pasaje, créame hermano,
hermana, muy importante para el cuidado, el desarrollo de una iglesia bíblica, de una iglesia que quiera hacer las cosas bien delante del Señor. Así que vaya ubicando ahí por favor su mirada, 1 Corintios capítulo 5, versículo 5, vaya sacando su cuaderno, vaya sacando su lapicero y principalmente separando su corazón, ¿no? Su corazón frente a ello. Muy bien, antes saludar a los que nos están acompañando de casa, ¿no? Quisiera tener también ese privilegio. ¿Quién nos está acompañando de casa, Josué, por favor? Glover Bedoya, a Carmen un abrazo, muchas bendiciones. Jesús Francia. Don Jesús Francia, a Milagros Francia, seguramente ahí también un abrazo, bendiciones. Gidel Piayer, ¿no? Acompañándonos desde la ciudad de Lima, hoy desde este medio. Gidel, un abrazo, bendiciones. Y su hermana Paulita, ¿no? Desde casita también, acompañándonos en esta oportunidad desde casita, bendiciones. ¿Son todos, Josécito? Muy bien. Ahora sí, nos adentramos. Serie en 1 Corintios. Serie que hemos titulado aquí, Confrontando la inmoralidad sexual. Serie que hoy nos toca mirar en su parte 5. Confrontando la inmoralidad sexual, parte 5. Y reitero, hoy únicamente centrado en el versículo 5. Escribe así el apóstol Pablo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vamos a ver. Dios Santo, te damos gracias por esta mañana que nos regala, Señor, y porque nos concedes el privilegio hoy, una vez más, de venir a tu palabra como congregación. Y Señor, nuestra súplica y ruego es el de cada vez que hacemos esto, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, iluminando nuestro entendimiento y realmente mostrándonos, Señor, en tu palabra aquello que quieres enseñar al corazón. Este es un pasaje que va a requerir esfuerzo, Señor, sí, pero principalmente un corazón dispuesto. Así que te rogamos, Dios, que nos bendigas. En tu nombre damos así, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Habíamos indicado, ¿no?, las semanas anteriores que en este capítulo 5 de 1 Corintios el apóstol ya ingresa, ¿no?, a esta sección de su carta en la que va a confrontar, ¿no?, esta sección de su carta en la que va a tratar de manera directa y firme con varios de los pecados que en esta iglesia se habían abrazado, con varias conductas de impiedad que en el grueso de esta congregación venían siendo gestados. El pecado con el que comienza aquí en el capítulo 5 es un pecado realmente terrible, hermanos, ¿no? Es un pecado de índole sexual. Terrible porque Pablo señala que incluso fuera de la iglesia era una conducta que se oía escandalosa. Es decir, no solo era terrible dentro de la dinámica de una iglesia, sino que incluso fuera de la iglesia la gente tildaba tal pecado de algo horrendo. Así que era un pecado grave, ¿no? El pecado, usted y yo ya lo conocemos. El pecado era de un hombre que, estando dentro de la iglesia de Corinto, por la congregación de Corinto, tomando la cena con sus hermanos en Corinto, sirviendo, ¿no?, dentro de la iglesia, este hombre, ¿qué tenía? Estaba teniendo una relación incestuosa, ¿no?, con la que era la esposa de su padre, ¿no? Un pecado terrible, condenado por la ley judía y condenado por la ley romana. O sea, una conducta realmente reprochable y triste. Pero no solo este pecado Pablo confronta en el capítulo 5, sino que el pecado que se desprendió de este y que Pablo consideró aún más grave y que va a empezar a desarrollar en los versículos siguientes. ¿Cuál fue ese pecado, hermanos? El pecado de la indiferencia, de la apatía de esta iglesia frente a este pecado. Es decir, el pecado de haber contemplado tal conducta sin hacer nada, sin decir nada, como si no fuera esto relevante delante del Señor. Así que esto es lo que se va a desarrollar en el capítulo 5. En este sentido, hemos dividido el capítulo 5 en tres secciones, ¿no?
En primer lugar, la descripción de la conducta de inmoralidad. En segundo lugar, el juicio sobre la conducta de inmoralidad. Y en tercer lugar, ¿cuál es? El sustento doctrinal del juicio emitido. Ahora ya estamos en el segundo punto. Ya hemos visto la descripción de la conducta de inmoralidad, acabo de mencionarlo, un hombre viviendo en una relación de incesto. Hemos ingresado, por ende, al segundo punto, que es el juicio sobre la conducta de inmoralidad. En ese sentido, el apóstol Pablo nos introduce a este punto a través de las siguientes palabras. Versículo 3, permítame refrescarle el contexto ahí. Versículo 3 dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo aquí nos dice, uno, que él no estaba presente físicamente en esta iglesia, pero eso no quiere decir que él no le importaba esta iglesia, porque su corazón estaba cercano a ellos. Él estaba presente, dice, en espíritu. Y tomando esto como argumento, y adicionando a esto el título que él tenía y el oficio que él desempeñaba, el del apostolado, él podía hacer lo que menciona ahí en el versículo 3. Podía juzgar esa conducta, podía evaluar lo que estaba ocurriendo y entregar un veredicto. Sin embargo, Pablo entendía que en medio de este juicio que él tenía que hacer inmediato, pronto, había un detalle más que debía ser considerado. Versículo 4 dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Pablo, que está evaluando de inmediato esta conducta, que ha tomado conocimiento de lo terrible que ha ocurrido en esta iglesia y que va a actuar de inmediato juzgando esto, Pablo entendía que en el centro de la disciplina que iba a alcanzar para con esta iglesia, para con este hombre en particular, él iba a actuar en el nombre del Señor Jesucristo, recordándonos con ello que una disciplina correcta, con fruto, con propósito, es una que tenga en el centro la persona misma del Señor Jesucristo. Pero no solo encomendándose a la persona de Jesucristo, sino que también Pablo aquí nos dice en el poder del Señor Jesucristo. Es decir, el entendimiento de que este cambio que él iba a buscar en este hombre, este arrepentimiento que él anhelaba sea gestado en el corazón de este hombre que había cometido tan terrible pecado, no iba a descansar en sus buenas intenciones, o en lo bonito de sus palabras, o en la severidad de su castigo. No, la corrección de un corazón impenitente descansará siempre en el poder del Señor Jesucristo. La disciplina tiene que ser hecha en el nombre del Señor Jesucristo, colocando a Jesucristo en el centro. No me has ofendido a mí en primer lugar, no me has faltado a mí el respeto en primer lugar, sino a Cristo. Así que yo coloco a Cristo en el medio de la disciplina que alcanza tu corazón, pero no solo en el nombre del Señor, sino también en el poder del Señor Jesucristo. Es decir, entendiendo que al final del día, el único que puede cambiar el corazón, el único que puede transformar una vida de pecado, el único que puede quebrar a esa alma tan insensata, tan dura, tan necia, tan rebelde, el único que puede hacer eso, hermanos, es el Señor Jesucristo. Solo Él, ¿no? Solo Él tiene el poder. ¿Amén, hermanos? ¿Amén? Muy bien, dicho eso, Pablo ahora sí, versículo 5, va a ingresar a la mención del castigo, del veredicto. Acaba de juzgar la conducta y ahora va a entregar cuál debería de ser el castigo, la disciplina que debía de ser entregado a este hombre. Amén, hermanos, ¿estamos bien hasta ahí? Mira a su hermano que está acostado, ¿ya? Despiértelo, porque algunos se me han ido, hermanos, en esta introducción. Los he perdido algunos. Amén. ¿Están conmigo otra vez? Amén, hermanos. Vamos a ver qué vamos a ver ahora. Muy bien, la disciplina, el castigo. ¿Qué se debía de haber hecho? Y ahora exige Pablo que se haga de inmediato con este hombre, con este hombre. Versículo 5 dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Uno mira este pasaje y la frase de entrada, hermanos, que nos llama la atención, ¿cuál es? Que se le entregue a Satanás. ¡Wow! ¿Qué es eso, hermanos? ¿No?
Porque para empezar, uno tiene una idea clara de quién es Satanás. ¿No, hermanos? ¿Quién es Satanás? No sé si es Rottweiler, ¿no? Que ha conocido, ustedes ponen ese nombre a veces, ¿no? Los Rottweilers. ¿Quién es Satanás, hermanos? Ayúdenme. Un ángel caído, excelente, es decir, un ser espiritual, creado por Dios, creado con distintivos particulares. Se observa, ¿no?, en el Antiguo Testamento que él gozaba de privilegios especiales y tenía, pues, por así decirlo, una ubicación dentro de la jerarquía, ¿no?, celestial, angelical, un lugar prominente, ¿no? Pero ¿qué pasó un día? Dice la palabra, fue hallado, claro, maldad en su corazón, pecado en su corazón. ¿Y cuál fue el pecado? Orgullo, por supuesto, que buscó, ¿qué hacer? Claro, ¿no? Buscó ocupar el lugar de Dios, ¿no? Un orgullo que lo llevó a creer que él merecía la adoración y la honra que a Dios se le daba. Así que levantó una rebelión, dice, ¿no?, allí en la esfera celeste, y arrastró, dice, ¿no?, con él a ¿cuántos? Sí, una parte considerable, ¿no?, de los ángeles del cielo. Y obviamente fue arrojado, ¿no? ¿Dónde está Satanás en la actualidad, hermanos? Está por acá. Interesante, hermanos, ¿no? ¿Dónde está Satanás, no? En el libro de Judas hay un pasaje interesante, ¿no?, que nos habla de prisiones celestiales, que en su momento van a ser abiertas, dice, ¿no? ¿Qué será eso, hermanos, no? ¿Dónde estará Satanás? Se entiende que dentro de la jerarquía angelical hay niveles, ¿no? O sea, hay ángeles que son más poderosos, ¿no? Los arcángeles, ¿no? Están los querubines, están los serafines. ¿Se acuerdan los serafines, hermanos, no? Que están en la presencia misma de Dios, nos dice Isaías 6, ¿no? Así que ahí también se entiende jerarquía en los demonios, ¿no? Es decir, demonios, ángeles caídos, que tienen cierta prerrogativa en potencia un poco mayor que otros, ¿no? Así que en estas prisiones celestes, ¿quiénes están, no? Se entiende que algunos de estos demonios que tienen realmente, pues, un poder mayor y que están aguardando el espacio en que van a ser liberados. Pero eso vamos a hablarlo Dios mediante cuando entremos al capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, hermanos. Lo que importa es lo siguiente. Satanás es alguien que existe, obviamente. Satanás es enemigo de Dios. Y Satanás, entendemos, por lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de este tema, es alguien cuya presencia y obrar es real, hermanos. Es el enemigo de nuestras almas, sí, pero es alguien cuya presencia y obrar puede ser realmente vívida en la vida de una persona. Lo que extraña de la expresión es que, si bien tenemos este concepto, ¿no?, de quién es Satanás y de lo que hace y de lo que ha hecho y de lo que significa para nosotros como enemigo, lo que siempre buscamos desarrollar en el ejercicio de nuestra fe es una lejanía absoluta con Satanás, ¿no? Y a veces nos adentramos incluso en esa especie de batalla campal contra Satanás, ¿no? Y lo atamos, y lo aplastamos, y lo machucamos, y le agarramos la cola, los cachos. Y hacemos eso a veces, ¿no? Y hermano, Satanás, que no te agarre, y aplástalo, y cosas así. Cuando a la luz de la Escritura, realmente Satanás puede ser usado por Dios en determinadas oportunidades. Y que por mucho que yo tenga una relación terrible, ¿no?, con Satanás, y que quiera adentrarme, ¿no?, en ese ejercicio de fe en el que yo quiera realmente tenerlo lejísimos, ¿no?, y aplastarlo, y atarlo, y amarrarlo, ciertamente eso muchas veces no va a ser dado, hermanos. No va a ser dado. Pero eso, reitero, vamos a ir mirándolo detalle a detalle. Para empezar, cuando Pablo dice en la sentencia que entrega que este hombre se ha entregado a Satanás, la primera figura que nosotros tenemos que quitar de nuestra mente
es que vamos a entregarlo como una ofrenda a Satanás, ¿no? Y vamos a decir, Satanás, aquí está, despedaza. O sea, esa idea no. La idea de que estamos haciendo una especie de ritual extraño, ¿no? Y estamos tomándolo y le decimos, hermano, ahora sí, tú perteneces a Satanás. No. La expresión se ha entregado a Satanás es sinónimo de lo que Pablo nos ha dicho en el versículo 2. Mira el versículo 2. Retroceda al versículo 2, dice: y vosotros estáis envanecidos. No debieras más bien haberos lamentado. ¿Y qué dice luego? Para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción. O sea, Pablo nos adelantó su veredicto. Lo que debió de haberse hecho con esta cosa era apartarlo de la comunión de la iglesia, excomulgarlo. Y luego cuando él nos dice, versículo 5, el tal se ha entregado a Satanás, Pablo está hablando de lo mismo, hermanos. De manera que el entregar a alguien a Satanás es el paralelo de apartar a alguien de en medio de la congregación. Son sinónimos. Y si yo quiero extender este lazo en sinonimia aún más, yo tengo que ir a Mateo. ¿Se acuerdan de Mateo? ¿Sí? Mateo 18, ¿se acuerdan, no? Cuando Jesucristo establece el proceso de disciplina. ¿Se acuerdan o no? Tu hermano te ofende, tú y a él a solas. No hace caso. Vas con 2 o 3 testigos. No hace caso. ¿Qué haces? Lo presentas delante de la iglesia. No hace caso. ¿Qué haces? Lo tienes por gentil y publicano. Eso es sinónimo de quitar en medio de la congregación. Y eso es sinónimo de entregarlo a Satanás. Eso primero. Tome nota, por favor. Eso tome nota. Para que luego no tenga una idea extraña, ¿no?, de lo que es entregar a alguien a Satanás. Y cuando alguna vez Dios no quiera, hermano, usted se ha entregado a Satanás, no vaya a contarse no su polo negro, pues de cadenas, pensando que ahora usted pertenece al reino del inframundo. No, sino que tiene esto la connotación de confrontación en ese sentido básico. Pero vamos esto a mirarlo con un poco de detalle. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es que son paralelos? ¿Por qué es que entregar a Satanás es paralelo de quitar a alguien en medio de la congregación, excomulgarlo, y esto paralelo de tenerlo por mentir y publicar? Por una sencilla verdad, amados hermanos. A la luz de la Escritura, existen solamente en esta tierra 2 esferas de acción, o si usted prefiere, 2 reinos. El reino de Dios, que Cristo acercó cuando vino, él decía, el reino de Dios se ha acercado, pero que ahora ya está en medio de nosotros, a través de los que hemos abrazado la fe en Cristo, el reino de Dios. Y por otro lado, ¿qué, hermanos? El reino de este mundo, o de las tinieblas, o el reino de este siglo, que son los nombres con los que aparecen. Así que en esta realidad en la que usted y yo vivimos, hermanos, siempre vamos a estar delante únicamente de esos 2 reinos, del reino de Dios, de la esfera de Dios, donde Él gobierna, donde Él preside, para que ellos, reitero, que hemos abrazado la fe en Cristo, y por otro lado el reino de este mundo. O sea, no existe nada más, hermanos. Por eso es que al final la humanidad se divide en solamente 2 grupos: los cristianos y los no cristianos. Indistintamente de tu nacionalidad, el idioma que hables, la tez de tu piel, las capacidades intelectuales que hayas desarrollado, este mundo se divide solamente en 2 grupos, hermanos: los que tienen a Cristo y los que no tienen a Cristo. Los que son trigo y los que son cizaña. No son trigo. Así que al final del día, eso es lo único que hará el Señor, hermanos. Esa gran red, dice, ¿no?, en la parábola de Jesucristo, arrastrará a la orilla todo, y luego separará los peces de lo que no es pez, y esto será arrojado, esto será quitado, esto será quemado. Reitero, solo existen esos 2 espacios, 2 reinos: el reino de Dios, aquellos que hemos abrazado a Cristo y hemos rendido en nuestro corazón, y el reino de este mundo. ¿Dónde está la iglesia, hermanos? ¿Dónde estamos nosotros? ¿En cuál de estos 2 reinos? ¿En el reino de Dios o en el mundo, hermanos? En el reino de Dios. Por eso es que Pedro dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Es decir, que vivimos en esta tierra, comemos lo que se come en esta tierra, respiramos el aire que se respira en esta tierra, pero nosotros no pertenecemos aquí, hermanos.
Nosotros pertenecemos al reino de Dios. Nosotros somos extranjeros aquí, que habitamos aquí hasta que el Señor venga. ¿Se entiende, hermanos? Amén. Nosotros pertenecemos al reino de Dios. Pero está ese otro reino, hermanos. Está el reino de este mundo, que no es sino este mundo en sus filosofías, en sus creencias, en sus costumbres, en su cultura de perversidad, de pecado, de maldad, de transgresión. Vivimos nosotros rodeados del reino de este mundo, hermanos. Primera realidad. Segunda realidad, todo reino que tiene un rey, un monarca, por supuesto, requisito indispensable, ¿no?, para un reino, tener un territorio, una población y un soberano, requisito indispensable. ¿Quién es el rey del reino de los cielos? Dios. ¿Quién es nuestro Señor de nosotros? Cristo, hermanos. Amén. Tenemos un Señor, tenemos un Padre. Y en el reino de este mundo tendrán también su rey, hermanos, ellos. ¿Tendrán su Señor? ¿Tendrán su Padre? Claro. ¿Quién es Él? Satanás. Jesús dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dijo, ¿no? Y los deseos de su padre, eso queréis hacer. Él ha sido homicida desde el inicio, dijo, ¿no? Mentiroso. Así que el padre de los que habitan en el reino de este mundo, ¿quién es, hermanos? Satanás. Él es su rey, Él es su Señor. Y la Biblia es clara en eso. 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. El apóstol Pablo escribe y dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Este siglo es eso, un nombre para referirse al reino, ¿no?, de Satanás, que tienen un Dios, dice, con D minúscula, ¿no?, quien los ha cegado. Juan capítulo 14, versículo 30. Juan 14, 30. El Señor Jesucristo mismo dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene, Juan 14, 30, porque viene, ¿qué dice? El príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Así que, en el reino de este mundo, reina Satanás, hermanos. Por decreto divino, por supuesto. Bajo la subordinación al rey del universo, por supuesto, hermanos. Pero él ha sido constituido el príncipe de este siglo, el Dios de este mundo, con D minúscula. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Dos reinos, dos reyes. La excomulgación de un creyente, el apartarlo de en medio de nosotros, el tenerlo por gentil y publicano, el entregarlo a Satanás, sinónimos, las tres cosas, implica quitar al hermano de la comunión de la iglesia. Y al quitarlo de la comunión de la iglesia, ¿qué estoy haciendo yo técnicamente, hermanos? Lo estoy quitando de esta cobertura de reino, hermanos. Es realmente fuerte lo que ocurre. Porque se acuerdan en Mateo diciendo el Señor: lo que atares en la tierra será atado en el cielo, lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Por qué, hermanos? Porque el tenerlo por gentil y publicano es, en un sentido técnico, decirle: hermano, no te puedo tratar como un creyente, porque ha sido tan insistente tu pecado y ha sido tan grave tu falta delante del Señor, que no podemos ya considerarte un cristiano, y tenemos que tenerte por un gentil y publicano, es decir, por alguien que no pertenece a nosotros, que ya no está con nosotros. No puedes tomar la mesa del Señor, porque eso hacen los que estamos en el reino de Dios, formando parte de la congregación de la iglesia, un cuerpo redimido, santo e existente en una vida de santidad delante de Dios. Así que, hermano, ya no eres parte de esto. Y si no es parte de esto, ¿a dónde está yendo, hermano? Hay una tercera dimensión, hay un tercer lugar, hay un tercer espacio, hermanos. Es decir, está siendo quitado de aquí
en este ejercicio de disciplina? ¿Dónde se va, hermanos? ¿A dónde está siendo colocado? ¿A merced de quién está siendo colocado? El reino de este mundo, hermanos. O sea, quiero que entienda lo que ocurre en una disciplina. Por eso es que el Señor coloca este ejercicio de disciplina en un nivel tan severo, hermanos. Y por eso es de que Pablo mismo no hizo esto muchas veces, hermanos. No hizo eso muchas veces, porque es sumamente delicado, porque es sumamente grave, porque es quitar al hermano de la comunión de la iglesia y colocarlo a merced de esta otra esfera de actuar, que es la esfera de este mundo en perversidad, y que la consecuencia natural, obviamente, ¿cuál va a ser entonces? Que este hermano queda a merced ¿de quién? De Satanás, que es aquel que tiene dominio y control y señorío sobre esta esfera. Por eso es que la disciplina de excomulgación no es un asunto ligero, hermanos. Es un asunto grave. Es decir, el hermano está siendo quitado de la comunión de la iglesia, y el hermano no puede decir, ¿qué pasa? No me interesa, me voy pues de la iglesia, ni que fuera tan gran cosa la iglesia, ¿no? Ni que me voy a morir si no estoy en la iglesia. No está entendiendo, hermanos, que lo que está quitándose es la cobertura de la bendición, de la gracia que existe dentro de la iglesia del Señor, y que está colocándoselo a él en merced, expuesto al obrar de Satanás. De manera que excomulgar a un hermano es colocarlo en las manos de Satanás. Y es algo, hermanos, que nadie podría mirar como algo no importante. Pero ojo, hermanos, no debemos olvidar que se trata de un juicio severo, sí, pero justo. Porque el Señor establece todo un proceso para llegar a este paso, y que cuando a veces tenemos que obviar este proceso, es por lo que estaba pasando en Corinto. Cuando se trata de un pecado realmente grave, y cuando se advierte que el pecador que lo está cometiendo realmente no muestra la más mínima intención de arrepentimiento. Así que no se está hablando de algo que miremos y digamos, pastor, qué terrible, ¿cómo se va a hacer eso? No es algo injusto, hermanos. Es algo que Dios establece, que es justo delante de su presencia. ¿Por qué? Porque aquí no se está hablando de hombres o mujeres inocentes que están recibiendo una injusticia. Se está hablando de hombres y mujeres pecadores y culpables, impenitentes delante del Señor, que han perdido su derecho a participar de las bendiciones de la iglesia. Y que lo único que queda realmente en este anhelo de buscar quebrar sus almas es entregarlo a manos de Satanás, hermanos. Es entregarlo a manos de Satanás. Hasta ahí. ¿Se entiende, hermanos? ¿Amén? Así que entregarlo a Satanás no es una especie de ritual maquiavélico, terrible, oscuro, ¿no, hermanos? Es el paralelo de excomulgarlo. Es el paralelo de tenerlo por gentil y publicano. Sigamos desarrollando. Quisiera mirar ahora un momento con ustedes la palabra que utiliza aquí el apóstol Pablo, la palabra entregar. El tal se ha entregado, dice. La palabra entregado ahí es en el idioma griego la palabra paradidomi. Paradidomi. Y que podría traducirse como entregar, sí, pero también como exponer. Paradidomi podría traducirse también como exponer. Y eso me encanta. Porque es como si dijera, y ahora este hermano se ha expuesto a Satanás. Si antes estaba cubierto, si antes estaba guardado por lo que es pues la bendición de la iglesia como el pueblo de Dios, ahora él se ha expuesto, se ha mirado por Satanás con amplitud y libertad. Pero se traduce también paradidomi como encarcelar. Paradidomi, encarcelar. Y es por ende que tenía paradidomi una fuerte connotación judicial. Paradidomi tenía una potente connotación judicial, porque se utilizaba para referirse a ese acto de sentenciar a alguien, y escucha esto, y entregarlo para que sea castigado. O sea, entregar a alguien usando paradidomi
era entregar a alguien, era exponer a alguien, pero con el fin de que éste sea castigado, reciba un severo y firme castigo. De manera que cuando miramos nosotros la expresión, el tal sea entregado a Satanás, se nos está hablando de un castigo severo. No es algo sencillo, hermanos, no es algo que no importe. Reitero, no es que usted diga, bueno, y me van de la iglesia y no estoy en la iglesia, y no voy a la iglesia y se acabó. No es así, hermanos, no es así. Si usted realmente tiene a Cristo, si usted realmente tiene temor por el Señor, que usted pierda su comunión en la iglesia, que usted quede apartado de la iglesia, que usted quede alejado de la iglesia, que su corazón no esté cercano a la iglesia, es realmente quedar desprotegido, hermanos. Y es realmente ser expuesto a un terrible castigo. La iglesia, hermanos, para el creyente es una tremenda bendición, porque es una especie de fortaleza que el Señor ha colocado en esta tierra para refugiarnos nosotros de la perversidad de este mundo, hermanos. Si nosotros no tuviéramos a la iglesia, no formáramos parte de la iglesia, ¿qué sería de nosotros? Y a veces nosotros perdemos esa percepción, hermanos. Y es por eso que no hay cosa que Dios cuide más que la unidad dentro de su iglesia, que la santidad dentro de la iglesia, que el amor dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia, hermanos, usted y yo somos guardados en el poder de Jesucristo. Amén, hermanos. ¿Me está entendiendo? Así que ser quitado de la iglesia no es algo leve, hermano. Que usted diga, pastor, bueno, no voy a ir a la iglesia un mes, voy a descansar de la iglesia. No está entendiendo qué es la iglesia. Si usted dice, ¿sabes qué, pastor? Me cae chinche ya el tal hermano, el pastor, tú me caes chinche, pastor. Así que no voy a ir a la iglesia y voy a esperar que te vayas para volver a la iglesia. No entiendes lo que es la iglesia, hermanos. No entiendes lo que el Señor ha hecho de la iglesia cuando la levantó en este mundo. Así que ser entregado a Satanás es un castigo, y un castigo severo. Pablo no dudaba cuando tenía que hacer esto. No lo hizo muchas veces. Pero las veces que lo hizo, realmente Pablo entendía que era necesario. Vaya por favor a Primera de Timoteo. Avancemos. Primera de Timoteo. Capítulo 1. Primera de Timoteo. Capítulo 1. Versículos 19 y 20. Primera de Timoteo. Capítulo 1, versículos 19 y 20. ¿Lo tienen? Amén. Miren lo que escribe Pablo ahí. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe de algunos. Es una fe rara, desechando eso. De las cuales son, dice, Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Estos fueron otras dos personas, no se nos dice mucho de ellos, referencias puntuales en el libro de Hechos, pero fueron dos personas que estaban dentro de la iglesia, que formaban parte de la iglesia, que eran miembros activos de la iglesia, pero que estaban cometiendo un terrible pecado, hermanos. Blasfemar en nombre de Dios, insultar, injuriar, despreciar, menospreciar el evangelio redentor de Jesucristo. Y eso nunca será algo leve, hermanos. Y como se entiende que fue una conducta reiterativa, y como se entiende que fue una conducta que ellos ejercieron incluso en cierta autoridad, Pablo dijo, no, de ninguna manera. Ellos tienen que ser entregados a Satanás, apartados de la comunión de la iglesia. Ahora, avanzando. Este castigo disciplinario, este entregar a Satanás, no es un mero acto de venganza, hermanos, o de odio de ninguna manera, sino que conforme hemos ido mirando estas semanas, toda disciplina tiene un propósito, así que el entregarle a Satanás también tiene un propósito, hermanos. No es simplemente, ¿sabes qué, hermano? Así lo excomulgaron, ya verás tu vida y no nos interesa nada, ¿no? No. Tiene un propósito, hermanos. Se busca algo por medio de esta medida. Tendrá un propósito de bien, por supuesto. Y el propósito, Pablo lo introduce de inmediato. 1 Corintios capítulo 5, versículo 5.
Miren por favor, dice, el tal sea entregado a Satanás. Esa es la sentencia, esa es la medida, ese es el juicio que se ha establecido. Pero ¿qué dice luego? Para. Usted entiende que ese para nos está hablando de una consecuencia, de un propósito. Para, o sea, esto se busca, esto es lo que tiene que pasar. Para, que dice, destrucción de la carne. Yo lo entrego a Satanás para que sea, ¿qué cosa, hermanos? Destruida la carne. ¿Qué es eso? Para empezar, la palabra destrucción. La palabra destrucción ahí es en el idioma original el término oletros, que se puede traducir como castigo, que se puede traducir como muerte y que se puede traducir como ruina. Y eso tal vez es el que más me gusta, porque ruina, ¿qué es, hermanos? Es algo que está destrozado, despedazado, algo que siendo compacto ha quedado hecho añicos. Y tú lo ves escombros, ¿no? Ruina. Para ruina, para castigo, ¿de qué? De la carne. Y cuando hablamos de carne, ¿de qué estamos hablando, hermanos? ¿Qué parte? ¿La parte espiritual o la parte física? Física, sarx, el empleado para referirse a la parte física, a la parte externa. Miren lo que está diciendo Pablo, hermanos, que la persona que realmente ha caído en ese descrédito tan severo y constante y penitente delante del Señor, se ha quitado de la iglesia. Y al ser quitado de la iglesia, se ha colocado en exposición a Satanás y se ha entregado a las manos de Satanás. Y estando en las manos de Satanás, sea destruido, sea castigado, sea hecho ruinas su cuerpo. ¿Qué está diciendo Pablo, hermanos? Pablo nos está diciendo entonces que la severidad de este castigo implica el ser colocado a merced de Satanás, para que estando a merced de Satanás, él pueda tocar mi cuerpo. Y la pregunta que al lado se coloca, Satanás, hermanos, ¿realmente puede tener injerencia en el cuerpo de una persona? Y la respuesta es, sí, hermanos. Sí. Y de inmediato nuestra mente va al recuerdo de ¿quién? Antiguo Testamento. Job, hermanos. Y quiero que retroceda, por favor, hasta el Antiguo Testamento. Y quiero que vaya al libro de Job. Quiero que entienda hasta dónde puede llegar el obrar de Dios en la búsqueda del quebranto de un corazón, hermanos. Job capítulo 2, versículos del 4 al 6. Job capítulo 2, versículos del 4 al 6. ¿Lo tiene? Dice así: respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso, y que dice, y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, ¿qué cosa, hermanos? He aquí, te ordeno que te alejes, te ato, te aplasto. ¿Qué dijo, hermanos? He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Retroceda al capítulo 1. Porque la historia tiene ahí un segundo capítulo importante. El primero ha ocurrido en el capítulo 1, hermanos. Usted conoce el relato. Satanás rodeaba la tierra, se entiende, en esa libertad que tenía de habitarla. Reitero, vamos a hablar luego de cómo está la realidad actual, cómo entender eso. Pero Satanás rodea la tierra y luego se coloca delante de la presencia de Dios. Y Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Y luego Dios introduce a Job en el diálogo. Satanás no iba a hablar de Job. Y Dios le dice, has considerado a mi siervo Job, varón recto, perfecto, delante del Señor, temeroso de mi nombre. ¿Y Satanás qué le dice? ¿Qué le dice Satanás? ¿Conocía a Job o no? Sí, lo conocía.
Pero ¿qué le dice? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso Job te ama y te teme porque sí? No, él lo hace. ¿Por qué? Porque tú lo has rodeado de bendición, porque tú le has dado muchas cosas, porque no le falta nada, porque comienza el libro hablando de la riqueza que tenía, ¿no? Impresionante. Por eso él te adora, por eso él te teme, por eso es recto. Mas toca tú lo que tiene y verás cómo te blasfema. Y miren lo que ocurre en este primer espacio. Vaya por favor al versículo 9, al versículo 10. Le dice Satanás: no le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué le dijo Jehová a Satanás? He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. ¿Cuál fue el primer veredicto, hermanos? Quítale todo, pero no lo toques. Pero ahora ha cambiado eso, hermanos. Porque ahora Satanás, ¿qué le ha dicho? Dios le ha dicho: mira, le hemos quitado todo y no ha blasfemado, sigue firme. Y él le dice: piel por piel, le dice, ¿no? Eso porque no has tocado lo único que si tocabas realmente él te blasfemaría, ¿no? Que era su cuerpo. Y Dios le dice: he aquí su cuerpo, ¿no? Su carne está en tus manos. ¿Qué fue lo siguiente que hizo Satanás, hermanos? Tocó su carne y lo enfermó de una forma pues terrible, triste y dolorosa. ¿Puede Satanás entonces tocar nuestra carne, hermanos? Sí, puede hacerlo. Y tocarlo a través de una terrible, dolorosa y sufriente enfermedad. Trasládese al Nuevo Testamento. Trasládese. Job, hermanos, fue pecador. Viene Bildad, viene ¿quién más? Elifaz, viene Sofar y lo acusa, ¿no? Tú has pecado, le dice. Por eso estás mal, ¿no? Confiesa tu pecado. ¿Qué has hecho? Algo has hecho, ¿no? ¿Job había pecado, hermanos? No, no lo había hecho. Juan capítulo 9, el hombre que había nacido ciego, ¿no? Se acercan al Señor y le preguntan: este ha nacido ciego, ¿y por qué? ¿Quién ha pecado, él o sus padres? Porque el judío creía que toda enfermedad era resultado de un pecado. Sabemos que no, hermanos. No toda enfermedad es consecuencia de un pecado. Pero eso no nos puede empujar ya a ese extremo de creer que toda enfermedad viene siempre de Dios y no es culpa de nosotros. Porque sí, muchas veces la enfermedad puede ser consecuencia directa del pecado. Y muchas veces una enfermedad severa y un cuerpo afligido en su carne, muchas veces, hermanos, va a ser Satanás quien lo propicie. Una enfermedad puede ser consecuencia de un pecado. 1 Corintios, y vamos a ver eso en su momento, 1 Corintios, capítulo 11, versículos 29 al 30. 1 Corintios, capítulo 11, versículos del 29 al 30. ¿Lo tiene, hermanos? Amén. Miren lo que dice ahí. ¿Está conmigo, hermanos? No se han ido, ¿no? No se vayan, hermanos. Ya saben si se van a dónde es, ¿ah? Ya saben a dónde es. 1 Corintios 11, 29 y 30 dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué dice? Juicio come y bebe para sí. Terrible pecado, hermanos. Tomar de manera indigna la mesa del Señor, terrible pecado. Y luego dice Pablo: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Qué había hecho Dios con varios de los hermanos de Corinto que habían caído en ese terrible pecado? ¿Qué hizo Dios? Los enfermó, hermanos. Permitió que fueran enfermos, ¿no? Como consecuencia de su terrible actuar. De manera que cuando el apóstol Pablo dice: a ese hombre entréguenlo a Satanás para destrucción de la carne, lo que está diciendo es que ese hombre se va a colocar en las manos de Satanás para que toque su carne, hermanos, para que lo dañe, para que lo lastime, para que lleve enfermedad sobre él. Dios puede hacer
hacer algo así, amados hermanos? Sí, Dios puede hacer algo así. Y realmente, amados hermanos, muchas veces Dios hizo eso. Y muchas veces, hermanos, fue el instrumento que Dios tuvo para quebrar el corazón. Qué dolor, hermanos, eso en verdad. O sea, tener que entender que puede un corazón endurecerse tanto que lo único que quiere sea que Dios le entregue a Satanás para que aflija su carne, para que toque con dolor su carne, y para que haciendo eso, hermanos, haciendo eso, pueda quebrar su alma. Porque miren lo que dice al final del versículo 5, hermanos, que esta destrucción de la carne no es sencillamente porque Dios quiere verlo sufrir, y porque Dios así vea satisfecha, ¿no?, su indignación por este hombre que lo traicionó. No, hermanos, no es un Dios sádico que al verlo así en un estado de enfermedad terrible ahora se ríe y disfrute de su dolor. No, hermanos, miren lo que dice al final del versículo 5, dice: a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es Dios diciendo que lo entrega a Satanás para que aflija su carne con el propósito de que su alma sea salva, hermanos. Que al final, aun cuando el cuerpo físico sea despedazado, hermanos, nuestra alma se salva. ¿Por qué, hermanos? Porque al final lo que le pasa a este cuerpo no importa, hermanos. Lo que importa es dónde vaya a terminar nuestra alma delante del Señor. Amén, hermanos. ¿Esto va a afectar su vida? Por supuesto que sí. Va a ser doloroso, tremendamente doloroso, hermanos. Pero quiero que entiendan que hay algo mayor que está en juego. Y que el Señor muchas veces va a hacer eso, hermanos. Lo va a entregar a Satanás para que sea afligida su carne. Y que muchas veces, incluso no siendo ahí realmente quebrado el corazón, muchas veces el Señor va a hacer lo que leímos hace un momento en Corintios, cuando dice: y muchos duermen, hermanos. Es decir, que muchas veces el Señor nos va a tener que llevar a su presencia. ¿Van a perder su salvación? No, hermanos. No se puede perder la salvación. Pero va a ser el único instrumento en sus manos. Y quiero terminar esta mañana llevándole a este pasaje precioso, este relato hermoso en Hechos. Es uno de los relatos que realmente más fascinación despierta cuando de mirar la mano severa del Dios justo y amoroso que tenemos se trata. Hechos capítulo 5. El relato de Ananías y Zafira, hermanos, que por lo general nos atrae en sus aspectos pues súper llamativos e impresionantes, pero que a veces nos distrae, ¿no?, de lo que en realidad hizo el Señor aquel día. Y quiero que vaya por favor a Hechos capítulo 5. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, una tierra, una parcela, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Eso no sería malo, hermanos, no sería errado, sería incluso loable y correcto. Han vendido un terreno y han tomado una parte y lo están trayendo, ¿no?, a los apóstoles. Están poniéndolo en ellos para que esto sea usado dentro de la iglesia. Eso no estaría mal, hermanos. Sin embargo, se ha cerrado porque ellos lo están haciendo como respuesta a algo que ya estaba ocurriendo en la iglesia primitiva. Retroceda, por favor, capítulo 4, retroceda al versículo 36. Dice, 4:36, ¿lo tienen? Entonces José dice: a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Versículo 32, dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma,
y ninguno desea hacer suyo propiedad nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos ellos, los que poseían heredades o casas, las vendían. ¿Y qué dicen? Y traían el precio de lo vendido. O sea que en medio de este despertar de avivamiento que tuvo este grueso de hermanos que se convirtieron en la primera predicación de Pedro, empezaron a hacer eso, hermanos. Empezaron a ver la necesidad que había, porque había personas que tenían, pero personas sumamente pobres, hermanos, que se habían convertido al Evangelio. Así que ellos empezaron a hacer ¿qué? Necesitamos ayudarlos. Así que empezaron a vender sus terrenos y empezaron, que dice, a traer el precio, es decir, el total de la venta, para que esto fuera pues alcanzado a los necesitados y el sustento de aquellos que no tenían. Así que esto estaba pasando, hermanos. Empezaron a vender y a darlo todo para el sustento. Y José se levantó, este hombre, y vendió todo y lo dio para el sustento. Y luego entran a tallar Ananías y Zafira, que han hecho, punto 1, lo mismo. Han vendido una heredad. Pero versículo 2, ¿qué hicieron, hermanos? Sustrajeron. No dieron todo. No hubiera habido ningún problema con eso. Pero el problema era que ellos estaban uniéndose a un sentir y no aclarando que ellos no estaban haciendo lo que los demás todos estaban haciendo. Ellos estaban abrazando a escondidas una mentira, hermanos, que se entiende de inmediato en el versículo 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Pedro nos da a entender ahí que ellos mintieron, que ellos dijeron: hemos vendido así como José, que hemos vendido así como los otros hermanos, y hemos traído el precio, cuando no era el precio real. Ellos habían sustraído. Reitero, no hubiera sido pecado, hermanos, si ellos no lo hubieran escondido. Lo han escondido, han mentido. Versículo 4 dice: Pedro, reteniéndola, no se quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. Ananías, si hubieras vendido y te hubieras llevado el dinero, no pasaba nada. Era tuyo, era tu heredad, y era el dinero que tú habías obtenido. Si tú te lo llevabas, no pasaba nada, era tuyo. Si tú lo vendías y te lo quedabas, no pasaba nada. El problema estuvo en que ellos mintieron, hermanos. Versículo 4 continúa: ¿por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Y qué dicen? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Versículo 6: y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella, ¿qué dijo? Sí. ¿Esto que me diste es el total de la venta que hicieron? Y ella mintió también. Sí, sí. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Deténgase. ¿Quién hizo eso, hermanos? ¿Quién cobró la vida de estas 2 personas? Dios lo hizo, hermanos. Dios lo hizo. Se entiende en el relato que estas eran personas que realmente habían creído en el Señor. Se entiende cómo desarrolla el relato desde el capítulo 4 y nos introduce en el capítulo 5, que no hay evidencia aquí de que sean personas que no habían abrazado la fe en el Señor. Y que el pecado que se les señala a ellos no es el pecado pues de hipocresía de 2 hombres que no tenían a Cristo, querían hacerse pasar por cristianos. El pecado que se les señala, ¿cuál es? La mentira, hermanos. ¿Un creyente puede mentir? Sí. Pero note 2 cosas aquí, termino con eso.
La primera, ¿no siga haciendo la gente eso mismo en nuestros tiempos, hermanos? ¿No siga viendo dentro de la iglesia gente que siga haciendo eso? ¿Sí o no? Sí, hermanos. Y usted hace eso cuando usted toma un compromiso con el Señor. Cuando usted dice, Señor, yo quiero apartar esto para ti. Yo le he dicho 1000 veces que eso es entre usted y el Señor. Es entre lo que usted propone en su corazón y lo que usted hace delante del Señor. Y si usted falta a eso, hermanos, usted está haciendo lo mismo. Pero repito, eso es entre usted y el Señor. ¿Le ha pasado lo mismo que Ananías y Zafira a usted? A mí no me ha pasado, hermanos, yo soy honesto. En este proceso de aprender lo que es ser fiel al Señor, yo he cometido muchas veces eso mismo, ¿no? Y no he muerto, hermanos. ¿Usted está muerto? No. ¿Por qué ellos murieron? ¿Por qué Dios los mató a ellos, hermanos? Fueron salvos, nos gozamos en eso, ¿no? Porque reitero, no hay evidencia en un relato de que ellos eran hipócritas. Su pecado fue la mentira, hermanos. No la hipocresía de corazones que no tenían a Cristo. Porque Pablo ha dicho, ustedes no son de la fe. ¿Qué hacen aquí, Pedro? ¿No? Les hubiera dicho, ustedes no tienen a Cristo. ¿Por qué se afanan en eso? ¿Por qué quieren vender y dar si no han creído en el Señor? Pedro los hubiera evangelizado, pero no los evangelizaron, los disciplinado. Y fue severa su disciplina. ¿Por qué, hermanos? Porque a ellos les pasó algo tan severo, hermanos. Y reitero, a muchos de nosotros no. ¿Por qué? Porque era la primera iglesia, hermanos. Y porque el Señor quería dejar en claro, en esta primera etapa de la iglesia, que Él nunca iba a tolerar pecado dentro de ella. Porque miren cómo termina el relato, hermanos. Versículo 11 dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia. ¿Por qué fue tan severo el Señor ahí, hermanos? Porque el Señor quería establecer, quería que quedara claro que la iglesia que Él estaba fundando, que este movimiento que había habido, vendiendo sus cosas, reuniéndose, comiendo, este fervor tan intenso, no era el emocionalismo de uno de los tantos dioses que habían ahí, porque eso pasaba con Zeus, con Hera, con Atenea, eso pasaba en esos templos. Dios estaba dejando en claro ahí que la iglesia que Él estaba fundando no era como la de ellos, que Él no era como los dioses de esta tierra, que Él no era como esos dioses que ellos adoraban, no, que la iglesia que estaba fundando era una iglesia viva, con un Dios vivo, que no iba a tolerar el pecado y que iba a ser firme cuando llevara castigo para el corazón de aquel que le ofendía. ¿Se entiende, hermanos amados? Amén. No volvió a pasar luego eso, hermanos, porque ahí quedó el precedente. No sé si haya pasado luego, Biblia menos no. Pero hermanos amados, yo quiero que guarde este sentido en su corazón. Que cuando Pablo dice, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne y para que realmente sea salvo, ¿no?, en el día del Señor. Lo que Pablo está diciendo ahí, hermanos, es que Dios al que ama lo va a castigar severamente, sí, pero que el apartar al hermano y castigar al hermano y luego salvar al hermano, un acto de misericordia, es una cosa. Pero mantener la pureza de la iglesia es algo que siempre exigirá su corazón. Y que el apartar a un pecador de la comunión de la iglesia, Dios siempre mirará con agrado. Porque Él siempre hizo eso, hermanos. Mantener pura y santa su iglesia. Mantener pura y perfecta su iglesia. Amén, hermanos. Usted mira eso y dice, pero al final fue salvo, pastor, amén, sí. Pero hay dolor en la enfermedad, hermanos. Y hay un dolor incomparable en la muerte, hermanos. Así que si usted piensa, no, pero al final voy a ir al cielo, usted es muy egoísta, hermano, y no entiende el dolor que hay detrás de alguien que es disciplinado a ese nivel. Pero en el fondo, hermanos,
el sentir sigue siendo ese, ¿no? El Señor mantendrá en santidad su iglesia. Amén, hermanos. Y si tiene que llegar a eso el Señor, a Él no le va a temblar la mano, hermanos. Él no va a dudar. Él va a ser implacable cuando de mantener la pureza de su iglesia se trata. Amén. Así que ahora nos toca mirar nuestras vidas, hermanos. ¿Cómo estamos viviendo delante del Señor? ¿Qué conductas estamos abrazando, hermanos? Usted conoce la verdad. Usted conoce el Evangelio. Usted ha recibido muchas veces la indicación de aquello que agrada a Dios y de lo que no le agrada a Dios. Y usted sabe lo que está haciendo, hermano. No es una mente inocente. Usted sabe. Y a pesar de eso, si usted está viviendo en ese pecado oculto, si usted está viviendo en ese adulterio escondido, si usted está viviendo en esa fornicación que aparentemente nadie sabe, si usted está abrazando, amasando riqueza indebida, está llenando sus labios de mentira, está llenando sus ojos de pornografía, de lascivia, de rencor, su alma, de odio, de envidia, de orgullo. O sea, si realmente usted está abrazando eso, usted no tiene idea de con quién se está metiendo, hermano. Usted no tiene idea, no está entendiendo el Dios de esta iglesia, hermanos, el Señor de esta iglesia. Que usted puede ser muy hábil para esconder las cosas que hace a los ojos de su esposa, a los ojos de su esposo, a los ojos de sus padres. Que usted puede parecer una persona muy capaz. Que usted puede sentirse usted muy autosuficiente en el pecado que está viviendo. Y puede mirar a sus padres y sentir que los burla sin ningún esfuerzo. Mirar a sus líderes, sus pastores y sentir que realmente se puede salir con la suya. Pero hay un Dios que lo está mirando y que sabe cada cosa que hace y que está con sus ojos puestos sobre usted cada vez que cae en ese asqueroso pecado. Y si usted piensa que ese Dios no va a hacer nada, no le va a interesar, va a pasar por alto lo que usted está haciendo, no ha entendido el Evangelio, hermanos, no conoce al Dios de la Biblia, no conoce al Dios de la Biblia y se está colocando en manos de un Dios vivo, hermanos. No de esas estatuas que adoraban los corintios y que cuando pecaban no les interesaba, porque no tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, hermanos. Nuestro Dios es un Dios vivo, que sabe todo lo que estamos haciendo y que en el momento determinado nos va a poner a cuentas con Él. Amén. Dios Santo, gracias te damos por tu palabra, Señor. Y mirar esta esfera de disciplina tan severa, Señor, tan dura, tan dolorosa, Dios Santo. Entregar a alguien a Satanás, Señor, oh Dios, tanto dolor puede traer. Pero es mirar, Señor, que tú no eres como los reyes de este mundo, que tú no eres como los dioses de este mundo, Señor, que tú eres un Dios vivo, que no va a pasar por alto nuestra transgresión, que no va a pasar por alto nuestra impiedad, Señor, sino hay una actitud de rendición. Un Dios que no puede ser burlado, al que yo no puedo simular, Señor, una fe verdadera, una santidad superior. Yo no puedo hacer eso, Señor. Tú ves cada cosa que hago. Tú conoces cada pensamiento que abraza mi mente. Tú sabes, Señor, lo que he estado haciendo. Y Dios bendito, si hasta ahora no he sido consumido, si hasta ahora no he caído al suelo como Ananías y Zafira, Señor, en un instante no he sido muerto, Dios Santo, es por tu misericordia nada más, Dios bendito. Por tu misericordia no hemos sido consumidos aún, Señor. Pero Dios Santo, no puede eso endurecer tanto mi corazón. No puedo ser tan insensible, Dios. No puedo ser tan necio, tan duro, Dios Santo. No puedo serlo. Quebrántame, Señor. No me permitas tener que llegar ahí, Dios Santo. No quiero llegar ahí. No quiero ser apartado de tu iglesia, Dios. No quiero, Señor, ser entregado a Satanás.
Así que te ruego que aquí y ahora quebrantes mi corazón. Perdóname por esto que he estado haciendo. Perdóname por esto que he estado mirando. Perdóname por esto que he estado diciendo. Por esto que he estado pensando, que he estado concibiendo en mi corazón. Perdóname, Señor. Límpiame, límpiame, límpiame con tu sangre, Jesucristo. Restaura mi vida, Señor. Ten misericordia de mí. Puedo ser tan duro, Señor, perdóname. Puedo ser tan necio a veces, perdóname. Tan orgulloso, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Oramos así, Dios Santo, rogándote de lo profundo de nuestro corazón ello, en tu santo, santo, santo nombre, Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias al Señor, hermanos. Y cuando uno mira esto, ¿no?